tardes, hermanos y amigos, a quienes son permanentes participantes de este programa de Unidos en Cristo TV. Me da mucho gusto el poder saludarles y compartir este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio y, por cierto, una enorme responsabilidad el poder hacerlo, y espero sea de bendición para sus vidas. En esta hora voy a compartir con ustedes unos versículos del libro de Jeremías, capítulo 17, los versículos que van del 5 al 8, dice así: Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El tema que comparto con ustedes en esta hora es: ¿en quién confiamos? Aquí encontramos un fuerte llamado de Dios a su pueblo acerca de una disyuntiva: confiar en Dios o confiar en nosotros mismos, o sea, confiar en el hombre. Esto ha sido históricamente así. El ser humano siempre se ha tratado de mantener lo suficientemente independiente en cuanto a resolver sus situaciones, sus problemas, sus necesidades. Si hay algo que nos caracteriza como seres humanos es el deseo de ser independientes, y esto se manifiesta desde temprana edad. Toda persona, a medida que va creciendo, va desarrollando inteligencia, va desarrollando una capacidad natural para resolver situaciones, y eso mismo va acrecentando confianza en sí mismo, a tal punto que llega un momento en que cree ya no tener que depender de nadie. Eso ocurre en el seno de una familia, de un hogar, cuando los jóvenes, sea varón o mujer, donde llega un momento en el que cree ya no necesita la dirección, el consejo, la enseñanza de sus padres, y eso se transmite en todas las áreas de nuestras vidas. Y por supuesto también en nuestra relación con Dios tiene mucha influencia el querer o el tratar de ser independientes. Aquí encontramos el profeta, reitero, hace un llamado, porque Israel históricamente atravesó tiempos de dificultad desde que salió de Egipto y entró a la tierra prometida. Pasaron épocas en donde los diferentes gobiernos que fueron sucediéndose tuvieron muchas dificultades. Hubo ocasiones en donde los reyes, por decir un ejemplo, Josafat, que cuando se vio en peligro acudió a Dios, él mismo se humilló y llamó a su pueblo a humillarse delante de Dios en oración, en ayuno, y pidió ayuda, pidió dirección, pidió protección de Dios sobre su pueblo y obtuvo respuesta. Pero no siempre fue así. De hecho, el apóstol Pablo, haciendo mención de la historia de Israel en Romanos 10, 21, usa como ejemplo las experiencias de Israel. En ese versículo en particular dice: pero del pueblo de Israel Dios dijo por medio de Isaías: todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. La Reina Valera dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, Dios siempre estuvo atento a las necesidades de su pueblo. Dios siempre, como dice uno de los salmos más preciosos, que los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Es decir, que Dios, hermano, siempre estuvo dispuesto para que su pueblo acudiera a Él en busca de ayuda y dirección.
Lamentablemente, esa actitud de querer o tratar de ser independientes muchas veces ha hecho que el ser humano trate por sus propios medios de manera infructuosa. Por eso el ejemplo que pone en esta primera parte: maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, la persona que procura ser independiente de Dios, trata de resolver sus asuntos a su propia manera, según su propia sabiduría, muchas veces se va a encontrar con una situación lamentable. Aquí el ejemplo que pone es: será como la retama, o sea, será como la zarza en el desierto que no tiene manera de florecer, no tiene manera de salir adelante, porque el lugar en la que está es un desierto donde lo único que se ve es esterilidad. Y muchas veces el ser humano, lejos de Dios o apartado de Dios, puede tratar por sus propios medios, esforzarse, usar todos los recursos que tiene a su alcance, a su disposición, y sin embargo sus esfuerzos pueden resultar infructuosos, porque se apoya en su propia prudencia, se apoya en su propio criterio, en su propio razonamiento, y si no es en su propio, por lo menos busca ayuda en otros, pero siempre en el hombre. Hoy, hermanos y amigos, estamos ante un panorama cargado de incertidumbres, preocupación, temor. El tema de la salud, el tema de la falta o la pérdida de empleo, y que ha reducido los ingresos de las personas y de las familias, ha traído como consecuencia, como resultado, mucha depresión, mucha angustia y aún ataques de pánico. Conozco de cerca personas que están atravesando situaciones como esta y que están, por supuesto, en una disyuntiva: ¿qué hacer? ¿Qué camino? ¿Qué rumbo tomar? Por otro lado, personas que no han llegado a ese extremo, sin embargo, están seriamente evaluando la situación y pensando: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Mucha gente, debo admitir, especialmente la gente joven, que tiene por delante años de vida, oportunidades, en este momento crucial de nuestra historia como nación, como sociedad, están evaluando seriamente la posibilidad de dejar sus hogares, dejar sus ciudades, dejar su nación en búsqueda de otras posibilidades, en búsqueda de resolver situaciones que cree que acá ya no tiene solución. Eso se está dando y eso está produciendo a su vez una mayor preocupación en el seno de las familias. No solamente ya el problema de la salud, el problema de la economía, sino a veces el problema familiar de pronto encontrarse con la disyuntiva de qué van a hacer nuestros jóvenes, qué rumbo van a tomar, qué decisiones van a tomar para mejorar su situación. Por eso el profeta, cuando pone como contrapartida: o confiamos en el hombre o confiamos en Dios, y los resultados son totalmente diferentes. El versículo que viene a continuación, versículo 7 en adelante, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será, el ejemplo es este: será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Confiar en Dios, mucho más en la época en la que nos está tocando vivir, es una alternativa no solamente válida, sino esencial. En este sentido quiero mostrarles un par de cosas a tener en cuenta. Muchas veces como cristianos nos tornamos optimistas o procuramos de alguna manera afrontar las situaciones con un pensamiento diferente, y a veces usamos inclusive la palabra de Dios para alentarnos a nosotros mismos, pero quiero decirle con absoluta franqueza: no es suficiente. Cuando decimos confiar en Dios, no es suficiente de pronto declarar, porque somos muy dados a declarar optimismo, a declarar victoria. En la práctica no es suficiente decir
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Son versículos bíblicos que deben ser usados en el contexto que corresponde. Deben tener una interpretación bíblica que es la que corresponde y no lo que nosotros pensamos. Porque muchas veces, llevados por nuestro optimismo o a veces queriendo alentar a otros, usamos textos bíblicos y declaramos: el Señor es con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Esto es muy bueno en un sentido, pero quiero decirle con franqueza, la verdadera confianza en Dios no está en solamente declarar la palabra de Dios, sino en que podamos poner en práctica esa palabra. Nuestra confianza en Dios debe llevarnos necesariamente a una búsqueda de Dios. Ustedes seguramente, quienes en otras ocasiones han escuchado o han visto los videos grabados por mí, habrán notado con qué frecuencia hablo acerca de la búsqueda de Dios. Habrán notado de que casi inexorablemente cualquier situación de la que estoy hablando me lleva a decirles con absoluta franqueza: es necesario buscar a Dios. La confianza en Dios se manifiesta cuando aprendemos que todas nuestras circunstancias, por difíciles que sean, todas las situaciones que nos toca vivir, que pueden ser lamentables, pueden ser dolorosas, como el tema de la salud, como la pérdida de empleo, etc., eso mismo debe llevarnos, esa confianza en Dios debe llevarnos a volvernos a Dios pensando seriamente de que Él es el único indicado para ayudarnos a salir adelante de esa situación. Y en ese sentido hay pasajes bíblicos que sí voy a compartir con ustedes en esta mañana que son realmente alentadores porque revelan una correcta actitud en esto de confiar en Dios para que Él nos ayude en las situaciones que nos toque vivir. El libro de Salmos es muy rico, tiene mucha enseñanza porque generalmente los salmistas o el salmista en particular siempre ha sacado a relucir de su propia experiencia situaciones dolorosas en las que le tocó vivir y cómo resolvió apoyándose en Dios. Dice el Salmo 55, versículos 16 y 17: pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Es decir, la Reina Valera dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, dice. En cuanto a mí. O sea, está poniendo como ejemplo de que las personas pueden tomar decisiones, las personas pueden tomar ciertas iniciativas, pero él en particular, justamente porque confía en Dios, ya toma una decisión definida, una decisión cierta y está dispuesto que esa decisión sea una decisión categórica. En cuanto a mí, a Dios voy a clamar. En lo que respecta a mí, para resolver mis problemas, mis situaciones, ya tomé una decisión, voy a clamar a Dios. Y para confirmar o darle mayor fuerza a esa decisión, dice: de mañana, de tarde y de noche voy a clamar a Dios, voy a buscar a Dios. Ahora bien, ¿de qué manera como cristianos hemos estado afrontando esta larga pandemia y cuarentena? ¿Qué cosas sucedieron en estos meses? Largos meses en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra comunidad. ¿De qué manera hemos afrontado estas circunstancias en nuestra vida particular? Nuestra confianza en Dios seguramente nos llevó a invertir mucho más tiempo en la búsqueda de Dios, en busca de dirección, en busca de ayuda, de fortaleza, de auxilio. Porque si algo que debemos entender es que Dios, dice la Escritura, tiene cuidado de nosotros. Por eso, el salmista en este mismo capítulo que acabo de leerles, el capítulo 55 de Salmo, versículo 22, dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Esta es la convicción que tenía el salmista.
de que si nosotros buscamos sinceramente a Dios, nos volvemos con todo nuestro corazón a Él, Dios, por su propia experiencia, Él afirma, Dios no nos dejará defraudados, no nos dejará en una búsqueda infructuosa, no nos dejará como si fuera una tierra estéril. Dios dará respuesta a nuestras inquietudes, Dios dará solución a nuestros problemas, no nos dejará abatidos, no nos dejará sin respuesta o sin solución. En ese sentido, también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta. Es admirable, hermanos, destacar que los escritores bíblicos han usado siempre las circunstancias que les tocó vivir a la iglesia para ser motivados, guiados por Dios a enseñar, a aconsejar. El apóstol Pedro empieza su carta justamente mostrando de que la iglesia de Cristo estaba atravesando una situación dramática, tiempo de persecución, tiempo de angustia, tiempo de mucha necesidad. Porque debemos entender algo que ha sido clásico en toda la historia de la humanidad. Cuando hablamos de crisis, no hablamos solamente de problemas o de temores, hablamos de realidades que son dramáticas. Generalmente cuando hablamos de situaciones difíciles, hablamos de personas que de pronto quedan sin hogar, de pronto quedan sin trabajo, de pronto quedan sin recursos, sin alimentación, sin refugio, sin seguridad. En ese sentido, los escritores bíblicos siempre han puesto énfasis en el hecho de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y en medio de la crisis, en medio de las tormentas, Él está como un poderoso gigante para extendernos su ayuda y su misericordia. El apóstol Pedro escribió, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Fíjese de qué forma tan sencilla pero categórica el apóstol afirma de que lo que tenemos que hacer en tiempo de gran angustia, en tiempo de gran necesidad, es humillarnos delante de Dios. Es totalmente lo contrario a lo que leíamos aquí en Jeremías. La persona independiente, la persona que procura por su propio medio resolver sus problemas, lo que menos tiene es humildad, sino que se esfuerza, se afana, lucha denodadamente por resolver sus problemas, sus circunstancias a su manera, según su entendimiento, según su sabiduría, según su fortaleza. Sin embargo, aquí encontramos que el apóstol apunta a algo esencial. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos reconocer que solo no podemos. Necesitamos reconocer que solo Él puede sacarnos del pozo de la desesperación, solo Él puede afirmar nuestros pies, solo Él puede renovar nuestras fuerzas, solo Él puede darnos salida cuando aparentemente está todo cerrado. Dios abre puertas donde no hay, Dios abre caminos donde no hay caminos, Dios derriba fortalezas, muros donde todo parece estar encerrado, pero para eso necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él mismo, el escritor afirma, Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Es decir, la persona que se humilla delante de Dios es alguien que, como el salmista, es capaz de decir: en cuanto a mí, yo voy a buscar a Dios, yo voy a orar a Dios, yo voy a buscar respuesta de Dios para mi vida, y si es necesario tengo que orar de mañana, lo voy a hacer, de tarde también, si tengo que hacerlo de noche, lo sigo haciendo. Voy a persistir en mi búsqueda de Dios, voy a persistir en mi clamor a Dios, y Él me va a responder. Por eso termina esta frase diciendo el apóstol Pedro: depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahí se revela el amor de Dios. Cuando acudimos a Él, Él no nos deja solos, no nos deja tirados.
no nos deja sin respuesta. Él tiene cuidado de nosotros. El tema es que solamente podemos darnos cuenta de que Dios tiene cuidado de nosotros cuando acudimos a Él. Mientras mantenemos una actitud independista, mientras mantenemos una actitud, hasta podríamos decir altiva, decir, yo sé que voy a salir de esta. Porque hay personas que afirman con toda honestidad, yo sé que voy a salir de esta. Yo sé que he tenido otros problemas y he salido y también de esta voy a salir. Revelando confianza en sí mismo. No está mal, hermanos, de pronto que la persona sea optimista. No está mal que la persona crea sinceramente de que de esta situación va a salir. No va a quedar tirado, no va a quedar derrotado, va a salir. Pero mientras esté poniendo toda su confianza en su propia vida o en sus propios recursos o en su propia sabiduría o fortaleza, seguramente se va a encontrar como la zarza en el desierto. No va a haber fruto, no va a haber progreso, no va a haber salidas, porque el lugar en el que está encerrado es un desierto, es un lugar estéril. Sin embargo, por eso me encanta cuando el ejemplo que pone, y con esto voy concluyendo, allí Jeremías, que la persona que aprende a confiar en Dios, la persona que aprende a poner su confianza en Dios, aprende a humillarse delante de Dios, dice, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es notable. Esto es realmente, hermanos, admirable cuando un árbol está plantado junto a un arroyo, junto a un río. Siempre se mantiene verde, su follaje se mantiene verde y hermoso y siempre está dando fruto. A modo de ejemplo, en cierta ocasión, la primera vez que hice un viaje para el sur de nuestro país, específicamente iba para Neuquén, y cuando paso la ciudad de Choelechuel, ya enfilando la zona del valle, desde el colectivo miro dos realidades que eran realmente sorprendentes y contrapuestas. De un lado, iba desde Bahía Blanca para Neuquén, de un lado era todo seco, todo estéril, no había un solo árbol, solamente habían yuyos, habían zarzas, habían plantas espinosas, porque estaba en un territorio muy árido, muy seco, muy feo. Sin embargo, para el otro lado, cuando miro, no muy lejos de la ruta, veo todo verde, toda una hilera de árboles, pero todos verdes de una forma admirable. Miraba para un lado sequía, miraba para el otro lado verdor, miraba para un lado desierto, para el otro lado un vergel. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era? ¿Por qué de un lado así? ¿Por qué del otro lado era de otra manera? Era muy simple. Del otro lado había un río que viene de las montañas y llega hasta el mar, pero todo su recorrido viene regando, viene dando vida, y las plantas, sean frutales o no, naturalmente permanecían verdes todo el año, porque esa agua que trae vida, esa agua que trae alimento para esas plantas, los mantenía verde todo el año. Del otro lado no había agua, no había sequía, no había posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque era estéril, era una tierra estéril. En ese sentido, el ejemplo es admirable. La persona que aprende a poner su confianza en Dios y se esfuerza por buscar a Dios, se esfuerza por resolver sus problemas a la manera de Dios, ese es como ese árbol que está plantado junto a las aguas. Se va a mantener fuerte, se va a mantener optimista, pero no solamente optimista, sino que va a haber respuesta de Dios para su vida. Va a haber solución de Dios para su vida, para su familia, y va a encontrar qué bueno es confiar en Dios, qué bueno es aprender a depender de Dios, qué bueno es invertir nuestro tiempo y nuestras energías, no en procurar según nuestros recursos resolver nuestros problemas, sino a la manera de Dios.
Dios dice en la palabra, nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Si aprendemos a humillarnos delante de Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Él va a manifestar su amor y su cuidado hacia nuestras vidas de una manera sorprendente y no importa si estamos en tiempo de crisis como la que estamos viviendo. Sí, es tiempo para conocer más a Dios. Es tiempo para reconocer de que con la ayuda de Dios podemos sortear esta dificultad y muchas otras. Hermano querido, quiero animarte en esta hora. Para finalizar, este tiempo de crisis debe servir fundamentalmente para que conozcamos más a Dios. Y para que eso sea realidad, tenemos que reconocer que necesitamos volvernos a Él cada día. Toda situación, no importa cuán difícil sea, tiene respuesta de parte de Dios para nosotros. Y solamente podremos alcanzar esto si aprendemos a humillarnos como enseña la palabra del Señor. A humillarnos delante de Dios y Él, cuando fuere tiempo, nos va a exaltar. Y yo deseo que Dios te bendiga. Yo deseo que Dios te ayude. Yo deseo sinceramente de que en este tiempo de crisis puedas conocer que realmente la palabra de Dios es real, que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Oramos. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por predicar tu palabra. Te ruego, Dios mío, que conforme a tus misericordias, tu Espíritu Santo esté obrando en la vida, en el corazón de hermanos, hermanas, de jóvenes y adultos. En este tiempo de crisis, de gran incertidumbre y aún de temor, tu mano de amor se extienda, Señor, tocando la vida de mis hermanos con tu mano poderosa, Señor, sacándolos del pozo de la desesperación, sacando el temor, la angustia de sus corazones y ayudándoles a alcanzar victoria. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Deseo bendición de Dios para sus vidas y sus familias, y Dios mediante nos encontramos en algunos días más. Amén.